Bienvenidos a Tutoriales de Costura. Si quieres aprender cómo realizar una falda elástica, te voy a compartir cómo se hace. Hola, ¿cómo están? Espero que estén haciendo muchos proyectos y cosiendo muchas cosas bonitas. Y hoy sí que les traigo un proyecto muy bonito que es esta falda elástica. Es una minifalda, creo que aquí no se ve completa, pero es una minifalda que la vamos a estar haciendo con una tela elástica. Para hacer este tutorial ya tienen que tener listo su patrón y voy a estar realizando este proyecto con puntada recta y puntada de zigzag para que lo puedan hacer en casa. Entonces hoy vamos a estar haciendo este tutorial, pero quería hacerles también una falda larga, pero eso lo voy a dejar para otro vídeo porque les quiero explicar muchísimas cosas más y hoy no me va a dar tiempo, se me va a hacer un vídeo súper largo que realmente no me va a dar tiempo de editar. Así que hoy solamente les voy a compartir cómo coser esta falda elástica. Y ya van a ver qué fácil es hacer este tipo de faldas, sobre todo si tienes máquina overlock. Este tipo de faldas a mí me gustan mucho, pero no me gustan estas que son tan cortitas. Me gustan mucho más las que son largas, que llegan casi hasta el tobillo y que llevan como aberturas a los lados o en la parte de atrás. Ese tipo de faldas a mí me encantan. Bueno, espero que les guste mucho este tutorial y antes de comenzar te dejo por aquí abajo mis redes sociales y si es la primera vez que visitas mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas, actives las notificaciones y compartas este vídeo. Y bueno, sin nada más que añadir, vamos a ver el tutorial. Bueno, comencemos con el tutorial. Tienes que tener listo ya el patrón. Tienes que ir a verlo porque tienes que entender muchas cosas para poder hacer este patrón, porque tienes que tener en cuenta la elasticidad de la tela y algunas cosas más. Entonces, cuando ya tengas listo tu patrón, lo vas a cortar de la siguiente manera. Entonces, vas a doblar la tela de esta manera. Esto de aquí es el hilo de la tela. La vas a colocar en esta parte de aquí. Esta parte de aquí es el costado de la falda, el dobladillo, y aquí es donde la tela va doblada. Entonces, vas a dejar por todo el contorno medio centímetro o 1 centímetro de costura y en la parte de abajo dejas tela para hacer el dobladillo. Vas a hacer lo mismo con la parte del delantero. Aquí tenemos el trasero ya terminado. Para el delantero puedes utilizar el mismo patrón. Últimamente no me gusta gastar mucho papel, así que intento ahorrar lo máximo posible. Y aquí lo doblas. Esto también te lo explico en el tutorial de cómo hacer el patrón de minifalda. Y también lo acomodas de la misma manera para cortarlo. No sé si lo notas, pero estoy utilizando como solo la orilla de la tela porque esta tela la compré para hacer un vestido. Entonces intento gastar lo menos posible. Estoy utilizando todo como el largo de la tela, pero solamente de una orilla, ya que solamente tengo 1,5 metros de tela. Y esta falda la estoy haciendo, pero también la quiero utilizar. O sea, la estoy haciendo para mí. Entonces vas a cortar la pretina de esta manera, doblando la tela, pero la vas a cortar 2 veces, ya que la pretina va doblada hacia adentro. Y dejas medio centímetro o 1 centímetro para la costura. Si no entiendes muy bien ahora lo que estoy haciendo, ahora cuando termine lo vas a entender mejor. Esto lo tienes que hacer 2 veces. Si quieres lo vuelves a copiar como lo estoy haciendo yo. Ahora lo voy a abrir para que lo entiendas bien. Esta va a ser la pretina. La doblas de esta manera. Y aquí tenemos el delantero y la espalda. Por eso es que la tenemos que cortar 2 veces. Para coserla la vas a abrir de esta manera. Y vas a encarar derecho con derecho, cosiendo por esta parte de aquí. Yo la cosí con la overlock, pero perfectamente lo puedes hacer con una puntada recta. Como ves, aquí ya tenemos lista la pretina. Como has visto, yo estoy utilizando una tela blanca que es súper transparente en algunas partes. Les confieso que yo amo las telas blancas, pero siempre tengo este problema de que se transparenta todo. Entonces, si a ti te pasa lo mismo y vas a hacer una minifalda con una tela blanca, tienes que colocarle forro. Y lo vas a cortar del mismo tamaño que el delantero y el trasero. A la pretina no hace falta colocarle forro. Ahora, si ves que se transparenta mucho y luego cuando coloques el elástico se ve demasiado el elástico, entonces en este caso también tendrías que colocar forro a la pretina. Yo en mi caso ahora no lo voy a hacer. Obviamente que si utilizas una tela que no se transparenta, no hace falta colocarle forro, a no ser que sea una tela demasiado finita.
Entonces, cuando ya tengas listo tu patrón, lo vas a coser con una puntada recta, estirando un poquito la tela por delante y por detrás para que luego no se parta el hilo, y luego le pasas una puntada de zigzag. Obviamente que este tipo de prendas, si tienes overlock, hazlo con la overlock, porque para este tipo de prendas es muchísimo mejor la overlock. Pero en el caso que no la tengas, lo puedes hacer de esta manera, con puntada recta y puntada de zigzag. Cuando ya tengas listas todas las piezas, vas a encarar derecho con derecho. El forro lo cortas exactamente igual el delantero que el trasero. Aquí estoy colocando forro solo porque la falda, o sea, la tela de la falda es muy transparente. Entonces, aquí tenemos costado, cintura y costado. Para que no se te haga difícil coser todas estas telas juntas, o sea, la falda y el forro, vas a colocar alfileres para unir todas las telas, ya que a veces cuando cosemos se arrastra la tela de esta manera, sobre todo el forro, y no te va a quedar bien. Entonces, para que esto no te pase, puedes acomodar todo con alfileres. Si esto te pasa igualmente, aunque no coloques un forro, o sea que se arrastra la tela de arriba, te aconsejo que coloques alfileres para que luego quede todo perfecto. Normalmente cuando cosemos el prensatela arrastra la tela que está arriba y por eso pasa esto. Lo vamos a coser con una costura recta, estirando la tela por delante y por detrás un poquito para que luego no se parta el hilo. Obviamente lo ideal es coserlo con la overlock, pero si no tienes overlock lo puedes hacer de esta manera. Este tipo de prendas, obviamente que la tienes que coser con la overlock porque el acabado es mucho más bonito, pero si lo haces con puntada recta y zigzag no puedes dejar mucho margen de costura, porque al ser una prenda ajustada, luego se va a ver como 1 centímetro de costura que no se va ni para un lado ni para el otro, o sea, queda muy feo. Por eso cuando cosas con la puntada recta, luego recortas lo que sobra antes de pasar la puntada de zigzag para que te quede una costura más fina. Todo esto que sobró aquí, que supongamos que dejaste 1 centímetro de margen de costura, lo tienes que cortar. Lo cortas dejando solamente medio centímetro para que nos quede luego un acabado más bonito y no se note cuando te colocas la prenda, no se note ahí toda la costura, o sea, un montón de tela acumulada. Quizás te parezca esto mucho trabajo, pero si no tienes overlock, esto lo tienes que hacer, o simplemente coses a medio centímetro y luego ya le pasas directamente la puntada de zigzag. Lo importante es que no quede mucha tela en los costados. Entonces, cuando ya lo tengas listo, le pasas una puntada de zigzag. Ahora le vas a coser la pretina. Todavía no vamos a colocar el elástico porque quiero que coloquemos el elástico al final para que luego lo puedas regular a la medida que quieras. Entonces aquí ya tenemos la falda terminada. Así nos quedó la costura del costado muy finita con la puntada de zigzag. Y para coser la pretina lo vas a hacer de la siguiente manera. Aquí ya la tenemos lista. La costura iría en los costados. Colócale alfileres para que no se mueva la tela. Entonces colocas las costuras en los lados, ya que van a tener que coincidir con la costura de la falda. Para coser la pretina, coloca la falda del revés, o sea, le tienes que dar la vuelta, la abres de esta manera y colocas la pretina dentro de la falda, haciendo coincidir las costuras del costado de la falda y de la pretina. Esta pretina está exactamente del mismo tamaño que la cintura, entonces no hace falta que estiremos la tela como lo hacemos cuando cosemos un elástico. Simplemente cosemos por todo alrededor, y si lo estás haciendo con forro, te aconsejo que acomodes todo con alfileres porque es muy difícil coser a veces tantas telas, sobre todo si no tienes mucha experiencia, ya que tienes que coser la pretina, o sea, ya son 2 telas, más la tela de la falda, más el forro.
Luego te vas a dar cuenta que cosiste toda la pretina y una tela quedó suelta. Así que para que esto no te pase, puedes colocar alfileres antes de coser. Aquí también coses con puntada recta, estira la tela un poquito por delante y por detrás para que luego no se parta el hilo. Voy a hacerles un vídeo haciendo una falda de estas, ya van a ver qué rápido, pero solamente con la overlock, para que ustedes vean lo fácil y rápido que se confecciona. Aquí también recortas lo que sobra y luego le pasas una puntada de zigzag. Aquí ya tenemos lista la pretina, como ves la costura queda bastante fina y al estirar no se parte el hilo. Y como puedes observar, la cintura del delantero, esta parte queda más bajita que el trasero. Ahora solamente faltaría hacer el dobladillo. Antes de hacer el dobladillo es muy importante que te pruebes la falda para que veas que está del largo correcto. A mí me quedó un poquito larga, entonces tengo que cortar 6 centímetros. Tienes que acomodar muy bien la falda, o sea el dobladillo, ya que lleva forro, porque luego no puede quedar el forro más corto que la falda, porque si no la tela de la falda, o sea la tela principal, se va como a doblar y subir hacia arriba. Entonces acomodas todo muy bien con mucha paciencia para acomodar bien el dobladillo. Cuando ya lo tengas listo, le vas a pasar una costura con la puntada de zigzag. Te aconsejo que hagas esta costura antes de cortar la tela, porque luego es un poco difícil hacer un dobladillo tan fino con tanta tela, digamos el forro, la tela de la falda. Así que primero cosemos y luego cortamos lo que sobra. Cuando lo tengas listo, retiras los alfileres y recortas la tela que sobra. Y como ves queda muy bonito, queda perfecto porque la tela estira perfectamente sin que se parta el hilo. Finalmente colocamos el elástico en la cintura, abriendo por dentro un poquito la pretina, o sea por el costado. Lo quise hacer de esta manera porque luego es más fácil ajustar el elástico o cambiarlo que cuando lo tenemos que coser con la pretina todo junto con el elástico y también con la falda. Luego es más difícil porque tenemos que estar descosiendo toda la costura. Así que les aconsejo que mejor lo hagan de esta manera para que luego cambiar el elástico sea mucho más fácil. Entonces aquí ya tenemos el dobladillo terminado, la falda está forrada, tenemos la cinturilla, como ves el delantero es más bajo que el trasero, la costura que quedó fina y muy bonita, y lo que vas a hacer es abrir la pretina por dentro. Tienes que abrir solo un poquito para que no se pase, o sea para que la abertura no llegue hasta el delantero, digamos. Solo abre un poquito para pasar el elástico. Y si tienes duda con la medida del elástico, puedes probarte el elástico en tu cintura y ves a la medida que lo quieres colocar, si más apretado o menos apretado, o simplemente restar al total de la cintura, o sea al contorno de cintura, 4 centímetros. Y el elástico lo vas a coser de esta manera. Por aquí le pasas una costura recta. Lo hacemos de esta manera para que el elástico quede plano. No lo coloques así porque luego te queda aquí un bulto de elástico y esto queda muy feo. Vamos a hacerlo bien y vamos a colocar uno encima del otro cosiendo con una costura recta. Y pasas muchas costuras hacia adelante y hacia atrás. Esto lo tienes que hacer con la palanca de remate. Te va a quedar de esta manera. Entonces acomodas el elástico y le pasas una costura en la abertura que habíamos hecho. Esto lo puedes hacer a mano. Lo planchas muy bien todo y te va a quedar de esta manera. El único fallo que he tenido es que no he colocado forro a la pretina y como el elástico no es blanco del todo, sino que es como gris, me ha cambiado un poquito el color.
Pero en cierto modo me alegro para que a ti no te pase cuando hagas este tipo de faldas forrada. Te aconsejo entonces que forres también la pretina. Como ves, el dobladillo queda súper bonito, ya está todo planchado. No pongas la plancha directamente sobre la tela, coloca una tela de algodón encima y lo planchas solamente con vapor. Te va a quedar muy bonito. No es lo mismo una presentación así que el dobladillo todo arrugado. Y este es el resultado final. Como ves, es un proyecto súper bonito, muy fácil y rápido de hacer, y lo puedes hacer perfectamente con tu máquina familiar. Así que cuéntame qué te ha parecido. Y bueno, hasta aquí el tutorial de hoy. Como han visto, esta falda la pueden hacer perfectamente. Si ya tienen todo cortado, en 10 minutos ya puedes tener una falda como esta. Y si tienes una overlock, muchísimo mejor, vas a ir mucho más rápido. Y bueno, yo hoy la hice corta. En otro vídeo, como les dije antes, la vamos a hacer más larga. Y toda esa explicación igualmente la tienen en el vídeo donde pueden realizar el patrón para esta minifalda. Así que vayan a verlo. Si tienen alguna duda me lo dejan en los comentarios. Y no se los dije antes, pero para coser este tipo de telas necesitas aguja punta de bola. Bueno, ya me cuentan en los comentarios si tienen alguna duda. Y muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Así que ya sabes, si te gustó este vídeo, regálame un like para más tutoriales.